Saludos, seguidores del Tubazo Digital, bienvenidos al podcast Gente de mi Pueblo. Les habla Ramón Figuera. Hoy vamos a conversar con otro personaje que ha echado raíces en San Juan de los Morros. Es Fidel Antonio Túpano Gómez. Vamos a escudriñar la vida de Fidel, vamos a conocerlo en su perfil humano y en sus actividades profesionales. Fidel, bienvenido. Un gusto, Ramón. Saludos a todo tu equipo, el equipo del Tubazo Digital. Siempre preocupado por esos tubazos. Y como dice la canción Fidel, háblame de ti, man. Bueno, ¿qué podemos hablar de un Fidel? Ok, tenemos entendido, según la ficha que nos hizo llegar producción, naciste en Caracas el 2 de diciembre de 1962. Eres abogado, psicólogo, profesor universitario, político, investigador de la historia, pero tienes muchísimos años acá en San Juan de los Morros. Échanos el cuento, ¿cómo llegaste a San Juan? En el año 95 conocí a Manuel en el pueblo donde yo estaba sirviendo en ese tiempo, en Espino, al sur de Valle de la Pascua. Cuando hablas de que estaba sirviendo, ¿era militar? Estábamos realizando una tarea social. Durante 8 años entiendo. Estuvimos haciendo trabajo social en esa comunidad, trabajo de todo tipo, de apoyo a esa comunidad y a todos sus alrededores. Conocimos a Manuel en ese entonces, producto de una situación social que convulsionó no solamente a Espino, sino también a Guárico y hasta el país en ese momento. Y en tiempos de Rafael Caldera, Manuel era diputado, nos conocimos y a partir de ese momento comenzó una actividad de apoyo electoral. Él fue candidato a la gobernación, logró ser el gobernador en el año diciembre de 98 y a partir de ese momento me incorporó a su equipo de trabajo. Allí llegó a San Juan de los Morros. En ese entonces, cuando tú te hiciste legislador acá en el estado Guárico. Primero trabajé en asuntos municipales, un año estuve allí, luego fui candidato a la constituyente, me retiré un tiempo de unos meses del gobierno y a partir de ahí comencé a trabajar en Fundamercado. En Fundamercado, una fundación con el tema alimentario, en plena crisis, en pleno paro petrolero. Se sucedieron distintas situaciones y bueno, se superaron. Y luego entró en el 2005, a partir de 2005 comienzo a ser diputado en Guárico. Fui diputado durante 2 periodos seguidos como principal y luego durante el periodo de Rodríguez Chacín fui suplente durante 4 años más. Una vez que Manuel sale de la gobernación se hablaba del cogollo manuicero. ¿Tú formas parte de ese cogollo, Fidel? En su momento fui señalado como parte de ese cogollo por parte del apreciado ex gobernador William Lara. ¿Fuiste señalado de manera fundada o infundada? No, fundada. Era parte del equipo Manuel. Durante años trabajamos juntos por la reconstrucción de Guárico. Durante años trabajamos juntos en distintas tareas para hacer de Guárico el Guárico que soñábamos. Y eso, bueno, me permitió estar siempre ahí a la palestra de Manuel apoyándole y reconociendo hoy que fue una de las mejores gestiones, si no la mejor gestión como gobernador que se ha realizado en Guárico durante los últimos 20 años o 25 años aproximadamente. Manuel dejó un legado aquí impresionante que nadie lo puede negar. Y ese trabajo fue no solamente por su impulso, su energía a favor de los productores, a favor de los campesinos, a favor de los cultores, a favor de los deportistas. Del último, que siempre estamos como en el deporte, logró Manuel destacar a Guárico en posiciones privilegiadas y dejó un legado interesante en el tema de construcción de infraestructura deportiva, y uno de esos es Villa Olímpica, que ha sido una obra que nadie ha podido superar en Guárico en la distinta ejecutoria de los gobernadores. Eres psicólogo, abogado y vas a estudiar comunicación social. ¿Cómo haces con el tiempo? Planificando. Me gusta gestionar bien, administrar bien el tiempo y eso me permite realizar distintas tareas. El tiempo de que trabajé con Manuel me permitió realizar muchas actividades y era la dinámica, esa propia dinámica te lleva a ti a formarte y a planificar bien cómo vas a meditar el tiempo, no solamente para atender el campo profesional, que nunca lo he descuidado, el tema de la formación, sino también el tema del servicio, mantenerme activo recorriendo el Estado, no solamente en temas de gobierno como tal, sino también en otros temas de servicio social fundamentalmente. ¿Te sientes caraqueño o guariqueño? Mitad caraqueño, mitad guariqueño.
Ok, así Vamos a como, Caracas, así como un híbrido, un híbrido. mitad caraqueño, mitad Sí. guariqueño. Tienes un trabajo destacado también en el campo de los derechos humanos. Sí. Toda mi vida he estado en el campo de los derechos humanos, no es de ahora. Mi primera actividad la asocio a la muerte del papá de Jorge Rodríguez y de Delcy Rodríguez. Estuve acompañando al viejo Jorge Rodríguez, el líder de la Liga Socialista en ese momento, partido, por cierto, al que perteneció el presidente Maduro en aquellos tiempos. De hecho, nosotros caminamos juntos por las calles de Caracas, del Valle, de Coche. ¿Conoces a Maduro personalmente? Éramos muchachos y éramos de la misma, él estaba en la liga, otro estaba en el CLP y yo estaba en Ruptura. Compartíamos espacio ahí en la Universidad Central de Venezuela, donde estaban todos los ñángaras reunidos preparando lo que en ese momento era nuestra forma mediática de llevar mensajes al pueblo. Volvamos al campo de los derechos humanos. Campo, bueno, lo asocio a esa idea porque de allí vienen esas luchas. Toda la vida luchamos contra la violación de los derechos humanos, desde la militancia revolucionaria, de muchachos, desde los 14 años militando en el campo de los derechos humanos. Y hoy, bueno, me mantengo en eso, ya fortalecido con el campo, con el conocimiento del derecho, con los conocimientos de la psicología, con los conocimientos de la historia, con los conocimientos de la política. Y nos hemos mantenido en estas luchas sin dejar de siempre buscar la justicia social. Tiene un trabajo destacado en el Estado Guárico en ese sentido. Sí, son trabajos colectivos, ¿eh? Uno dirige, pero ahí detrás de uno están los medios, está esta gente que conoce también de fuentes importantes del tema de los derechos humanos. Y recientemente tenemos dos casos emblemáticos que hemos venido luchando. Uno por la libertad de Gabriel Ramírez, que lo logramos hace unas 3 semanas atrás aproximadamente. Un joven que fue señalado en su momento el año pasado, 14 de febrero del año pasado, fue señalado como miembro de una banda de extorsionadores y demostramos en las investigaciones, con el apoyo del acompañamiento del Ministerio Público, la Fiscalía 34 con competencia nacional, que todo era una simulación de funcionarios del CONA asociado, vinculado a la Fiscalía, específicamente al fiscal 16, Adúbal Hernández, quien hoy está privado de la libertad. Y logramos también con esto desmontar un poco esa red de corrupción que estaba desde la presidencia del Ministerio Público en Guárico, coordinada por el ex fiscal superior Dixon Serpa. Desmontamos parte de esa estructura, sin embargo, no está desmontada totalmente. Ahí hay personas que todavía tienen que responder ante la justicia nacional e internacional porque la violación de derechos humanos está tipificada no solamente dentro de nuestra Constitución, sino también en los tratados internacionales que rigen las relaciones con la ONU en materia de derechos humanos. Nosotros somos suscriptores como país de esos temas contra la tortura y aquí hay una deuda impresionante con el tema de la tortura. Nosotros queremos un país libre de tortura. Esa actividad que tú desempeñas no genera ciertas incomodidades en algunos sectores de poder. Obviamente se sienten afectados quienes impulsan, quienes validan esas prácticas, desde lo político, funcionarios importantes en la política, funcionarios importantes en el tema policial, en el medio, en el campo militar, funcionarios de fiscalía, funcionarios de tribunales, se asociaron para validar la tortura como un método de extorsionar, porque en el fondo todo es para extorsionar a quienes caen de una forma incauta, muchas veces ingenua, como nosotros hemos venido realizando, desmontando ollas que se han montado sobre personas, sobre situaciones. Pues. Todo ese desmontaje de ollas también pudiera generarte alguna que otra amenaza. ¿No tienes miedo? Le temo solo a Dios, solo a Dios. Le temo a Dios en el sentido de que Él es el que da la vida y el que la quita. Dios me trajo un día, un 2 de diciembre del año 62, y Él sabe el día que me voy a ir. Hace 62 años, por cierto. 62 años. Pronto a cumplir 63 en diciembre, ¿no? En diciembre, 2 de diciembre, voy a cumplir 63 años. Bueno, son años de lucha y que no le tememos. El lema de Manuel era de frente y sin miedo, y lo mantenemos. Y pero también decía sembrando futuro. Siempre. Estamos dejando un legado para las próximas generaciones porque queremos que nuestro territorio sea
un territorio libre de tortura, libre de violaciones de derechos humanos, donde los ciudadanos se puedan sentir con plena seguridad, con seguridad jurídica, donde no tengan la incertidumbre de que te van a sembrar, de que ver a un policía, estar frente a un policía representa una amenaza. ¿Qué otras actividades desempeñas? Porque hemos visto tu síntesis curricular, ya conocemos tu perfil como defensor de los derechos humanos. En el campo de la psicología, ¿la estás desarrollando Sí, a nivel profesional? sí, la estamos combinando con la historia y con la sociología. Estamos ya culminando un libro sobre Juan Germán Rocio Nieves. Y ese libro tiene que ver con no solamente la historia desde el punto de vista cronológico de un personaje que dejó un legado interesante a esta nación, sino también cómo desde su pensamiento se origina una ruptura en el pensamiento religioso, dominante para la época y que sigue dominando el mundo. Entonces esa ruptura es una ruptura psicológica o una forma de dominación, la religión como forma de dominación, y que bien lo expresaba Carlos Mar en su momento, la religión es el opio del pueblo. Eso fue el trabajo de Rocio, desde lo psicológico. ¿Puedes adelantarnos el título? ¿Ya lo tienes listo? Estamos todavía desarrollando el título, pero tiene que ver con Rocio, el teólogo de la emancipación. Y en cuanto a lo religioso, eres un hombre de fe. Un hombre de fe. ¿Eres católico? No, soy evangélico, seguidor de Dios. Okay. Yo sigo a Dios solamente. ¿En cualquier religión? Claro, porque es que las religiones te encasillan. Las religiones han secuestrado la espiritualidad del ser humano. Todos somos espirituales, todos tenemos un espíritu. La religión se encarga de captar adeptos de acuerdo a su inclinación espiritual y entonces le inculcan una doctrina, le inculcan un dogma, le inculcan un modelo, un paradigma. Y bueno, yo respeto a todas esas religiones, pero no comulgo con ninguna religión, solo con Dios. ¿Y cómo se puede ser creyente entonces si no estás en ninguna? En alguna debes encajar. ¿Y quién dijo que las religiones eran propiedad de Dios? No, yo pregunto. Bueno, usted responde. No, está bien. Ajá. ¿Qué te quiero significar? Que Dios no tiene religión. ¿De dónde sacaste eso? ¿De la Biblia? No, de la evolución del pensamiento, de estudiar, de formarme. Dios no tiene religión. La única religión que tiene Dios es amar al ser humano, la vida y lo que Él hizo. Pero tiene fe. En Dios. No en las religiones. Estamos conversando con Fidel Túpano, conociendo su vida, su trayectoria, su semblanza. Vamos a irnos ahora hacia la parte humana. Tu familia, Túpano. Mis hijos. ¿Cuántos tienes? Tengo 5 hijos, tengo 8 nietos maravillosos. Por cierto, hoy está cumpliendo años Fidel Alfredo, 22 años. ¿Están en San Juan? Están en San Juan. ¿O se fueron del país? No, estamos aquí, nos hemos mantenido aquí, no nos hemos ido, no nos hemos dejado someter por esas presiones, nos hemos mantenido, respetamos a quienes se fueron, nos da tristeza por quienes se fueron, por quienes tuvieron que irse lamentablemente, pero bueno, nos quedamos aquí aguantando como todo este pueblo digno y maravilloso y que sabemos que todo en su momento se va a recomponer. Otra de las facetas de Fidel Túpano es que es coleccionista. ¿Qué colecciones? Bueno, desde muchacho me gustó siempre estar recogiendo cosas. El primer modelo que tuve era que mi papá tenía una botella de monedas de plata. Ajá. Y a partir de allí yo pienso que eso se me prendió el tema de coleccionar, de guardar. He coleccionado estampillas, planchas. Lo último que estuve coleccionando fueron botellas de cerveza y eso me llevaba a la historia de la cerveza, de todas las cervecerías. Me llevó a conectarme con distintos coleccionistas interesantísimos del país y a conocer. Yo vengo yo nací a los 5 años, ya yo estaba en una imprenta. Ajá. Mi papá era del mundo de las artes gráficas. Allá en Caracas, ¿verdad? En Caracas. Okay. Entonces, bueno, sabes que hay un intermedio, había una transición entre la tipografía, el viejo esquema de imprimir con la litografía, pero había uno más pequeño que era donde nosotros entramos, que era el offset, que era una impresión bastante rápida y no era color, sino era para más que todo reproducir hojas, 4.000, 5.000 hojas violentamente. Ese tipo de máquinas son buenas para los periódicos clandestinos. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahí voy. Yo dentro de mi colección tengo multígrafos, porque con los multígrafos es que en aquel momento, cuando era adolescente, imprimíamos nuestros panfletos. Okay. Y entonces, bueno, tengo mi
mi colección allí de multígrafos, manuales y eléctricos. Tengo hasta los stencils donde transcribíamos con las máquinas, tengo como unas 15 máquinas de escribir de esas que ustedes los periodistas usaban antes. Máquinas de escribir. Máquinas de escribir. Y entonces, bueno, me quedó siempre ese tema de la reproducción. Ahora es fácil en este país, Fidel, coleccionar cosas que te encuentres por allí, una plancha, cualquier objeto viejo. Pues, ¿qué puede pensar la gente cuando te va recogiendo eso? Está recogiendo cachivache. Ajá, o que no está así como del todo normal, ¿verdad? Sí. Porque a veces la gente no entiende cuando uno tiene su eso, meta, ¿no? claro, lo que pasa es que todo eso está asociado a mi infancia. Ok. Mucho de eso, de esas piezas que voy recogiendo, que en la casa le dicen, ¿hasta cuándo vas a traer cachivache para acá? Cachivache, sí. Pero bueno, para mí todo eso tiene sentido, tiene significado, todo eso tiene historia. Una moneda tiene una historia. Yo en un momento le entregué el año pasado, le entregué al fiscal general de la República, que me atendió amablemente, le entregué una moneda del Líbano, una de esas monedas que coleccioné, tengo como moneda como de 150 países, y entonces saqué una de una moneda antigua, me dijo, cuando yo se la entregué, me dijo, ¿qué es esto? Una moneda de sus antepasados. Y hablando de moneda, en Venezuela tiene morocota. Bueno, tenemos una, pero sabes que eso no se puede decir. Ya lo dije. No tengo morocota. Que quede claro. Seguimos en diálogo con Fidel Túpano. Fidel Túpano, nuestro invitado en Gente de mi Pueblo. Un espacio para preservar la memoria histórica de los diferentes personajes de San Juan de los Morros, de Guárico y de Venezuela. Otro aspecto fundamental es ese San Juan donde nosotros vivimos, donde todos estamos, y que seguramente en el tiempo que llegaste aquí a esta parte ha cambiado un poco. ¿Ves alguna variedad? ¿Cuál es tu percepción en ese sentido, Fidel? Sí, cuando yo llegué a San Juan, el motor de esta ciudad era la PGB. Sí. Hoy no deja de ser importante el tema de la cárcel, pero fue superado con creces por dos elementos. La universidad en su masificación, la Rómulo Gallegos, fundamentalmente, todas han crecido, pero fundamentalmente la Rómulo Gallegos, que trajo una diversidad de juventud de todo el país a esta ciudad. Y lo otro, el tema del deporte, a través de la Villa Olímpica, que fue creado como un espacio para los atletas, no solamente nacionales, sino para actividades internacionales. Esas dos facetas, la Villa Olímpica, con todo lo que ella conlleva en el tema de deporte, más la universidad, sobre todo la universidad, han sido lo que le han dado un cambio completo en los últimos 20 años a esta ciudad. Ese crecimiento que ha tenido esta ciudad se lo debemos a esas dos actividades, educación universitaria y deporte. Bueno, y eso nos ha convertido en una ciudad universitaria, y decía también Jacinto Sanders recientemente, que estuvo con nosotros, en una ciudad turística. Sí, allí vamos. La vida me permitió después de la pandemia, o en el medio de la pandemia, ¿qué hago con el ocio? ¿Qué hago? No hay actividad laboral. Entonces comencé a caminar y me comencé a integrar al grupo de senderistas. Y en esos grupos de senderistas, bueno, nos ha tocado escalar montañas nacionales, hemos estado fuera también. Y una de las maravillas que yo he observado en esta ciudad es que ese paisajismo que está asociado a lo turístico no ha sido totalmente explotado. Nosotros tenemos unos pozos impresionantes, tenemos unos monumentos, unos cerros, unos topos valiosísimos que vale la pena que todos tengamos quizá la posibilidad en algún momento de explorar como senderistas todo nuestro paisaje. ¿Considera que no se ha explorado y no se ha explotado suficientemente el turismo en San Juan de los Morros y en el estado de Guárico? No se ha explotado, siendo Guárico, teniendo Guárico un potencial impresionante en materia de turismo. No hemos abordado con seriedad el tema del turismo como una fuente de actividad y también como una fuente de ingreso. Lo hemos dado como relegado. Como legislador, ¿impulsaste alguna ley en ese sentido, en esa materia? Sí, nosotros estuvimos trabajando con la ley del turismo. Sin embargo, no es un tema de leyes, es un tema de que el gobernante considere
impulsar políticas del turismo. La ley lo que te hace dar es el marco jurídico, regularte, normarte para que tú hagas emprendimiento importante. Pero la verdad es que pasa por una política de Estado que no solamente depende de un gobernador, depende de un gobierno nacional que le dé impulso a la política turística como una fuente de ingresos, como lo hacen muchos países que no tienen petróleo y viven de qué, del turismo. ¿Tiene planes de volver a la política partidista? Siempre está ahí, siempre eso está ahí en las venas. Es decir, Yo tengo antepasados que en el año 1550 aproximadamente nos enclautaron a los túpanos, pueblo indígena. Yo soy indígena. Túpano viene de allí. Sí, sí. Estábamos aquí antes de que llegaran los españoles. Estábamos en un cuadrante por ahí por la Colonia Tovar, Estado Miranda, Junta, Los Tejerías, Estado Aragua, lo que hoy conforman esos estados. Pero antes éramos libres, era una zona, un cuadrante bien interesante y ahí habían túpanos. Según éramos Caribe Meregotos, según los etnólogos con los que he hablado. Y entonces, bueno, ese antepasado tuvo 20 años como gobernador en el pueblo indígena, donde nos acorralaron, porque ahí nos exetaron. Los indígenas para Antímano. Y ahí estuvo un túpano como gobernador durante 20 años. Okay, sí. Yo creo que eso va por ahí, por las venas. ¿Qué está diciendo? ¿O qué quiere decir? ¿Que aspira a ser gobernador? No, cada quien que haga su interpretación. El mensaje túpano, Fidel Túpano, nuestro invitado en el podcast Gente de mi Pueblo, tu mensaje para todos nuestros seguidores. Bueno, seguimos con la esperanza en Dios, luchando, perseverando, con paciencia. Este pueblo es sabio. Este pueblo sabe lo que tiene que hacer y cuánto esperar. Mucha paciencia. ¿Cuándo me vas a mostrar la morocota? Bueno, no la tengo. Tengo una que llaman de esa una simulación de morocota. Okay. Bueno, antes de porque sabes que hay muchas simulaciones. Claro. Antes de pedir, me hiciste acordar un cuento aquí rapidito. Ajá. De un señor que era bien tacaño. Entonces nadie le comía en su casa. Entonces alguien le llegó y dijo, ese señor le voy a comer, le voy a probar la comida. Y llegó a su puerta y tocó. No, yo nada más vine a preguntar que cuánto cuesta una morocota de este tamaño. Así, bueno, pase. Y le brindó toda la atención y la comida. Y después que terminan, dice, ay, ¿dónde está la morocota? No, es para cuando la tenga. El caso tuyo. No. Tacaño no. No me refiero a tacaño, sino que cuando tengas la morocota. No. Mira, me gusta servir. Ese es yo veo la función pública, veo la política como el mejor acto para servir al prójimo. Claro. Y la mejor forma de predicar, sirviendo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Fidel, por tu tiempo. Túpano, aquí el nombre completo, vamos a recordarlo. Fidel Antonio Túpano Gómez. En su programa, Gente de mi Pueblo. En la producción, Armeli Fumayor, cámara, edición y postproducción, Franca Maripano. Y habló para ustedes Ramón Figuera, CNP 12.528. Hasta una nueva oportunidad.